Bendiciones, amados y amadas en Cristo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de contactarnos, ¿verdad? A través de este medio. Llegamos al último domingo del mes de enero 2021. Mes de dedicación, mes de santificación, mes de consagración, mes de primicias. Damos gracias a Dios por manifestarnos su palabra, por manifestarnos su amor, su gracia y su misericordia. Hoy queremos cerrar con un pasaje del apóstol San Pablo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice de la siguiente manera, Filipenses 1, 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo cuando alguien puede decir que no le teme a la muerte. Hay algunos que quizás son muy temerarios en las palabras que dicen, en las palabras que expresan. Pero la Escritura nos revela que hay una confianza plena y total en aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador y que hemos dedicado nuestra vida al Señor. Cuando hablamos del apóstol San Pablo específicamente, conocido como Saulo de Tarso, antes de convertirse a Cristo, podemos ver que Saulo era un hombre religioso, pero era un hombre que llevaba una religión lo más cercana posible a Dios realmente, teniendo la ley, los profetas, teniendo las escrituras del Antiguo Testamento, los mandamientos, trataba con su vida de cumplir todo lo que Dios ordenaba y guardaba esa comunión con Dios a través de los sacrificios en el templo en Jerusalén. Llegó a estar en el liderazgo del grupo de judíos allí, de la nación, del pueblo de Dios en aquel entonces. Pero, no había tenido un encuentro con Jesucristo. Cuando ya Jesús, resucitado y ascendido al cielo, deja a los discípulos, a los apóstoles y a todos los demás discípulos, continuando su obra, predicando el mensaje de salvación. Jesús había enviado a sus discípulos en varias oportunidades a predicar que el reino de los cielos se había acercado, que había que arrepentirse. Les había enviado a sanar enfermos, les había enviado a resucitar muertos, incluso echar fuera demonios. Todo eso lo hacían con Jesús presente. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, entonces ellos tenían que hacerlo confiando, teniendo fe, teniendo certeza de que ese mismo Jesús resucitado que les había prometido que rogaría al Padre para enviar otro consolador, en este caso el Espíritu Santo, iba a estar con ellos respaldando el trabajo, la labor de predicar el Evangelio, de hacer discípulos que siguieran la doctrina, la enseñanza, la persona de nuestro Señor Jesucristo con una comunión verdadera, íntima, genuina, que lo vivieran. Saulo comenzó a perseguir a los cristianos, a los discípulos del Señor, porque él veía que aquel grupo que se estaba levantando y que estaba proclamando que Jesús era el Mesías y que era el perdonador de los pecados del mundo, estaba amenazando a su religión, amenazando el culto en el templo, amenazando las prácticas de la ley judaica. Y Saulo, pues, con una actitud bien fuerte, porque dice la Escritura que cuando él sale, el libro de los Hechos 9, cuando él sale camino a Damasco a perseguir a los discípulos de Cristo, él respiraba amenazas y muerte. Pero recuerda algo importante, él lo estaba haciendo porque amaba a Dios y tenía celo por la obra de Dios, lo que él conocía. Ahora hay personas
que de repente rechazan el Evangelio, no porque tengan una práctica que los acerca a Dios, sino porque la maldad los ha engañado. Saulo, en su fe bajo el tiempo de la ley, quería hacer algo a favor de Dios y de la obra de Dios, pero no tenía la revelación de Cristo Jesús, de la persona de Jesús, de la obra de Jesús. Ahora encontramos que Saulo en este camino de perseguir choca con una verdad grandísima. Jesús se le aparece en el camino y lo tira al suelo. No lo ve porque es una luz resplandeciente que lo deja ciego, pero lo oye. Le pregunta el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que era fariseo y que sabía que había manifestaciones espirituales fuera de la vida ordinaria, habla con la persona que se está comunicando con él desde los cielos. Señor, y lo hace con respeto. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, allí Saulo se dio cuenta y entendió realmente que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz fue para perdonar los pecados del mundo. Desde aquel momento Saulo se convierte a Jesucristo. Y dice la Escritura que quedó ciego, fue llevado a Damasco y allá en su ceguera y hospedado en un lugar, lo que hizo fue ayunar. Comenzó a ayunar. El ayuno no era una práctica extraña para Saulo. Saulo no estaba ayunando porque se estaba convirtiendo al Señor. Ya Saulo practicaba el ayuno de antes. Es una práctica del pueblo israelita. Saulo lo había aprendido y él era fariseo, el grupo más vamos a decir, más firme en sus convicciones y en la práctica de los mandamientos y de las prácticas espirituales. Así que él estaba buscando aquella comunión. La Biblia no nos dice qué le dijo Dios en aquellos 3 días. ¿Qué trató? ¿Qué le preguntó Saulo al Señor? Pero sí nos dice que Dios le habla a un hermano llamado Ananías para que fuera a orar por Saulo. Para que recobrara la vista, Saulo se bautiza y Saulo comienza a predicar el evangelio que él perseguía. ¿Qué ocurre con Saulo? Que así como tuvo la pasión bajo la revelación de la ley, así tuvo una pasión extraordinaria en el tiempo de la gracia. Prolífico escritor. Las cartas paulinas a mí me gustan mucho porque tienen mucho contenido de toda índole, especialmente de doctrina y de revelación. Pero la vida de Saulo, en el libro de los Hechos nos da algunas revelaciones y en sus propias cartas también nos lo dice. Estuvo en peligro de muerte. Fue azotado, fue golpeado con vara, fue apedreado, estuvo en la cárcel. Las personas le perseguían a él, así como él persiguió a los discípulos de Cristo. Pero no solo eso, también estuvo en peligro de morir en naufragio. También dice que peleó con fieras. También en el libro de los Hechos nos narra que lo muerde una serpiente y que la gente estaba esperando que el veneno lo matara. Es decir, Saulo supo enfrentar a la muerte y nunca dudó de que Dios le iba a bendecir. No de que nunca se iba a morir, que Dios le iba a bendecir. Porque cuando escudriñamos aquí en la carta a los filipenses, el apóstol dice: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo. Pablo sabía que él no era un súper hombre, que no era un súper espiritual, que él necesitaba del apoyo de otros. Y encontramos que reconoce el valor y el poder de la oración de otros, que motiva, que mueve, que activa las promesas y las bendiciones y sobre todo la presencia del Espíritu Santo a su favor. Como siempre, dice Pablo, tengo confianza. En el versículo 20 dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también Dios va a ser magnificado. Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Pablo llegó a escribirle a la iglesia de Galacia, en la carta a los Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Saulo estaba diciendo: yo también fui herido y mi carne también fue golpeada y tengo cicatrices en mi cuerpo
que revelan mi entrega, mi dedicación, mi consagración al Señor, mi fidelidad a Dios, mi fidelidad a Cristo, mi servicio a Cristo, mi amor al Señor, a las almas, a la obra. Tengo testimonio en mi propio cuerpo. Y termina diciendo en el versículo 20, que fue hasta donde leímos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es como el clímax, el tope, la cima de la vida de un creyente confiado, dedicado, santificado y consagrado al Señor Jesús, a Dios. Dios va a ser magnificado, Cristo va a ser magnificado, su nombre va a ser glorificado, sea porque sigo vivo o sea porque me muero. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, pero nosotros, los creyentes, los que tenemos comunión con el Señor, los que sabemos que tenemos un lugar en la presencia del Señor, que hemos dado ese paso a la eternidad, porque el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Estamos confiados y seguros de que el Señor es por nosotros, aquí y más allá. Recuerda lo que hablábamos en días atrás. Jesús nos guía más allá de la muerte, porque Él es las primicias de la resurrección. Así que terminamos este mes de enero y le damos gracias al Padre. Y recuerda, la consagración es para el resto del año, la santificación es para el resto del año, la dedicación es para el resto del año. Tus primicias santifican lo que queda del año y bendicen lo que Dios trae a tus manos. Oremos para que Dios nos siga fortaleciendo y nos siga guiando en todo. Padre Rey, gracias. Gracias, 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 porque tú has hecho un cambio extraordinario en nuestras vidas, Dios. Porque tú has dado un giro completo a nuestra vida, Señor, de tal manera que ya no somos lo que éramos en el tiempo de nuestra vida pecaminosa. Y si hay alguno que ahora nos está viendo o escuchando, Señor, y aún no ha dado ese paso de fe, yo declaro ahora mismo que Dios oye su clamor, su arrepentimiento, que sus pecados son perdonados y su nombre es confirmado en el libro de la vida eterna. Y te pido, Espíritu Santo, que trabajes con estas personas de tal manera que lleguen a un crecimiento espiritual y lleguen a un desarrollo espiritual donde tengan plena confianza de que todo lo que viene a su vida es conforme al propósito de Dios. Porque a los que te amamos, mi Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y este 2021 lo declaramos que será este año también tu manifestación con nosotros, también tu palabra fluyendo en nosotros y tus milagros que necesitemos se van a manifestar. Por el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre eterno. Amados, que Dios me les bendiga más, Dios los guarde. Desde el Centro Cristiano Nuevo Hombre en Barquisimeto, su servidor, Reverendo Hermes Hernández, la licenciada Andrea, nuestra familia, el equipo de líderes, todos los miembros, les bendecimos y les recordamos que lo mejor está por venir. Cristo viene pronto. Paz de Dios.